Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta mesa redonda, este coloquio, el último de los coloquios sobre el tema literatura y medio ambiente de esta 11ª edición del Salón del Libro Iberoamericano de Gijón. El tema para esta tarde es la realidad medioambiental como desafío para la creación literaria. Y nos acompañan de mi izquierda a derecha Marta Magadán, que es editora y es la presidenta del gremio de editores asturianos. Javier Vázquez, escritor ecuatoriano. Lucas Chape, ecologista, fotógrafo, escritor argentino. Y Eduardo Jalfón, escritor guatemalteco. El tema creo que es muy amplio, la realidad medioambiental como desafío para la creación literaria. Y me gusta, tal vez para centrar un poco el tema, no sé, contar algo, por ejemplo, medio ambiente, ¿no? Naturaleza, todo lo que nos rodea, ¿no? Alguna vez existió un animal enorme, existió realmente, ¿no? Era un cachalote albino, ¿no? Una ballena de la especie de los cachalotes un poco clara de su pigmentación de piel, no era necesariamente blanca, ¿no? Y muchos balleneros vascos, balleneros americanos, norteamericanos y balleneros de Argentina y de Chile la habían visto en los mares australes. Y la primera vez que fue avistada frente a una isla llamada Isla Mocha. Y algún ballenero, evidentemente anglosajón, bautizó a ese enorme animal como Mocha Dick. Pero intentaron darle caza a ese animal durante muchísimos años, no lo conseguían, tenía una curiosa particularidad y es que con la cabeza plana de los cachalotes, ¿no? La cabeza muy fuerte por lo demás, cuando se sentía acosada agredía, atacaba a los barcos y históricamente está comprobado que hundió 7 embarcaciones, ¿no? Y se ahogaron muchas tripulaciones de aquellos barcos balleneros. Bueno, cuando la mataron, cuando la cazaron finalmente, un marinero vasco llamado Ignacio Etxabarría, un capitán ballenero vasco, que pagó con su vida junto a otros 6 hombres porque le dieron un arponazo, el arponazo le perforó los pulmones, o sea, por fin consiguieron herirla de muerte. Y cuando ese vasco, el ballenero, botó una lancha para acercarse con el arpón de matar, ¿no? O sea, a meterle el arpón por un ojo hasta el cerebro para matar a ese animal, resistió hasta el fin y de un coletazo, bueno, reventó la pequeña embarcación y mató a ese capitán vasco y a 6 marineros que le acompañaban. Bueno, eso sirvió algunos años más tarde de motivo a un escritor llamado Herman Melville y escribió Moby Dick, ¿no? la historia de la ballena blanca. Naturalmente Melville no estaba conmovido por la situación de las ballenas, él lo usó como una metáfora, ¿no? para hablar de eso, ¿no? del complejo de culpa, ¿no? La necesidad de expiar el pecado, ¿no? Pero en todo caso quería decir esto para demostrar que siempre, ¿no? hay hechos medioambientales, hay hechos que tienen relación con la naturaleza, que siempre están muy presentes en el quehacer literario y son temas o coayudan, ¿no? a encontrar y a desarrollar temas de la literatura. Entonces, dejo en primer lugar con la palabra a Marta Magadán. Gracias, Luis. Buenas tardes, señoras y señores, amigas y amigos, por estar hoy aquí con nosotros. La primera expresión que emplea un experto en literatura económica para acercarse a la realidad ambiental es un vocablo inexistente en castellano y adaptado del inglés, lengua progenitora del pensamiento económico. Esa expresión no es otra que externality, traducida por externalidad o efecto externo. Y muy pocos saben que una de las primeras voces literarias que analiza estos efectos externos sobre el entorno desde una perspectiva muy amplia es Carlos Marx. ¿Quién lo iba a decir? ¿No creen? El que en 1867 en su obra Das Kapital, El Capital, ya establece una relación o vínculo entre las actividades productivas y el entorno que las circunda. La idea de Marx
revolucionaria en aquel tiempo y en este, era muy sencilla pero contundente, al ser el primero en subrayar que el despilfarro de los recursos naturales en los procesos productivos no se estaban trasladando vía precios, o dicho de otro modo, los costes sociales derivados del impacto ambiental negativo de todas las actividades productivas que agreden al entorno son mayores que los costes privados de producir los bienes y servicios contaminantes. Pero Marx no solo se queda ahí, sino que intuye que esa disfunción puede interpretarse como una ineficiencia técnica que agravaría aún más el problema ambiental, entendido como uso inadecuado de los recursos productivos. Llegamos a una primera conclusión inmediata. La realidad ambiental ha logrado cambiar la interpretación de la fiscalidad de los países, de la contabilidad interna de las empresas, tanto por parte de estas como por parte de la sociedad. Hasta hace bien pocos lustros, ni se pasaba por la cabeza a los gestores de la empresa hablar de una contabilidad verde que incorporarse en las empresas sus impactos ambientales. Y cuando esas empresas no lo hacían, era la sociedad quien trataba de pasarles una factura hasta donde la sociedad podía hacerlo, vía normativa sancionadora ambiental, vía compensaciones sociales, etc. Pero la segunda conclusión no es menos interesante. La realidad ambiental ha cambiado la forma en que vemos, analizamos y estudiamos la economía. Desde autores definidos como prepiguvianos, tales como Carlos Marx, pasando por el liberal Alfred Marshall, o a los autores vinculados al pensamiento piguviano, tales como, además del propio Pigou, Mede, Stitowski, Davis, Whiston, Buchanan, Stablevine, Stiglet, Misam, Baumholz, Oates o Dahlmann, o el planteamiento de Coase, que abre otras posibilidades de reflexión económica. Todos ellos han producido un campo nuevo de análisis que ha venido a conocerse como economía ambiental. Digo todo esto porque durante casi 20 años, desde que cayera en mis manos la obra Años de penuria de Richard Wagner, publicada en España por Gedisa en 1981 y que devoré hacia 1988, no he podido apear de mi caja de herramientas de investigadora económica la problemática ambiental. Como investigadora y como escritora científica, le debo mucho tanto a los precursores del pensamiento ambiental en economía como a esta obra descarnada y dura de Richard Wagner, quien ha hecho que me sonrojara de vergüenza cuando el autor de Una verdad incómoda nos vendía como novedad algo que muchos investigadores con más cabeza y menos marketing ya estaban trabajando desde muy diversos campos desde hace muchos años. Un autor premiado en esta región, calificada como paraíso natural, quizá galardonado por su incompetencia política, es decir, por su incapacidad para haber ofrecido acciones concretas cuando tuvo la oportunidad. Veamos como tercera conclusión que la realidad medioambiental nos ofrece oportunidades y oportunistas. Un oportunismo político que nos alimentan personajes como Al Gore y otros menos comerciales. Uno de los desafíos de la creación literaria en este siglo es ir más allá de la descripción catastrofista de un futuro al estilo Blade Runner. Pensemos por un momento que si una ciencia tan fría como la economía ha podido cambiar progresivamente su forma